Hola, soy el doctor Jorge Almendares y les doy la bienvenida a esta videoclase sobre el sistema musculoesquelético, también llamado aparato locomotor. A lo largo de la sesión revisaremos las generalidades de su estructura y función, la anatomía de las principales regiones y articulaciones, el examen físico del paciente y por último los estudios de imagen que nos ayudan a evaluarlo. Comencemos. Iniciamos con la primera parte, las generalidades. Vamos a repasar la estructura y la función del aparato locomotor, es decir, los huesos, los músculos y las articulaciones que lo componen. Comencemos con las estructuras óseas y musculares. El esqueleto humano adulto está formado por al menos 206 huesos, pudiendo alcanzar unos 210 si contamos los huesos wormianos. En el lactante y en el niño se suman las vértebras sacras, que luego se fusionan en el sacro, las coxígeas, que se fusionan en el coxis, y el ilion, el isquion y el pubis, que en el adulto se fusionan formando el coxal. La mayoría de los huesos son pares, uno a cada lado del cuerpo. Son impares las vértebras, el esternón, el frontal, el occipital, la mandíbula, el esfenoides, el etmoides, el vómer y el hioides. Veamos la anatomía general. El aparato locomotor proporciona estabilidad y movilidad, es decir, el soporte y el movimiento necesarios para la actividad física. Sus tejidos están unidos entre sí. La estructura ósea se une mediante ligamentos, se fija a los músculos por medio de tendones y se amortigua gracias al cartílago. La mayoría de las articulaciones son diartroidales, de movimiento libre, contenidas en una cápsula con cartílago articular y ligamentos que recubren las superficies en oposición. Hablemos de las articulaciones y la membrana sinovial. La cavidad articular está limitada por la membrana sinovial, que segrega el líquido sinovial, un lubricante seroso. Las bolsas serosas se desarrollan en el tejido conectivo entre los tendones, los ligamentos y los huesos. Según su movilidad, distinguimos tres tipos: las sin artrosis, sin movimiento, como las suturas del cráneo; las anfiartrosis, de movimiento limitado, como la sínfisis del pubis; y las diartrosis, de movimiento libre, como la cadera, el codo, la muñeca y las articulaciones intervertebrales. En la segunda parte estudiaremos la anatomía regional. Recorreremos las principales articulaciones y regiones del cuerpo, desde el miembro superior hasta el miembro inferior, pasando por la columna vertebral. Iniciamos la anatomía del miembro superior con el hombro. Es una articulación esferoidea de gran movilidad, formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. El labrum glenoideo profundiza la cavidad, mientras que la cápsula articular y las bolsas subacromial y subdeltoidea facilitan el deslizamiento. Las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular completan la cintura escapular. Continuamos con la mano y la muñeca. La articulación radiocarpiana se establece entre el radio y la primera fila del carpo. Conviene recordar que el cúbito no contacta directamente con el carpo.
Encontramos además las articulaciones intercarpianas, carpometacarpianas, metacarpofalángicas e interfalángicas, tanto proximales como distales. La articulación carpometacarpiana del pulgar en silla de montar es la que permite el movimiento de oposición. Pasemos a la columna vertebral. Está formada por vértebras separadas entre sí por los discos intervertebrales, que poseen un núcleo pulposo central. Cada vértebra presenta un cuerpo, unas láminas y una apófisis espinosa. La columna se organiza en los segmentos cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeo, y termina en el sacro y el cóccix. En el miembro inferior comenzamos con la cadera. Es una articulación esferoidea entre la cabeza femoral y el acetábulo del coxal, formado por el ilión, el isquion y el pubis. Se estabiliza mediante ligamentos como el iliofemoral y la cápsula articular. El cartílago recubre las superficies. Entre las referencias palpables destacan el trocánter mayor y la cavidad acetabular. Continuamos con la rodilla. Une el fémur, la tibia y la rótula, y está reforzada por los ligamentos colaterales, medial y lateral, y por los ligamentos cruzados. El tendón del cuádriceps y el ligamento rotuliano transmiten la fuerza extensora. Los meniscos y la cápsula articular amortiguan y estabilizan la articulación. Terminamos el miembro inferior con el pie y el tobillo. La articulación del tobillo o tibioperoneo astragalina se establece entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Encontramos además las articulaciones subastragalina, tarsianas, tarsometatarsianas, metatarsofalancas e interfalángicas. El calcáneo y el arco plantar soportan la carga del cuerpo y permiten la marcha. La tercera parte está dedicada al examen físico. Veremos la inspección, la palpación, la valoración de la fuerza muscular y la exploración de los rangos de movimiento articular. Entramos en el examen físico con la inspección. Observa al paciente con buena iluminación. Valore la marcha y la postura que adopta. Revise la alineación de la columna buscando cifosis o escoliosis y la simetría de las extremidades. Examine la piel y los tejidos subcutáneos que rodean los músculos, las articulaciones y los cartílagos. Fíjese en el tamaño de las extremidades, las deformidades, los crecimientos óseos, los contornos y la simetría de longitud y posición. Y en los músculos busque hipertrofias o atrofias, fasciculaciones y espasmos. Sigamos con la palpación. Palpe los huesos, las articulaciones y los músculos que los rodean. Detecte zonas calientes, dolorosas o tumefactas, así como la presencia de crepitación. Aplique presión sobre los huesos y las articulaciones. Valore el tono muscular y compare siempre con el lado contralateral. La exploración de la movilidad debe ser sistemática. Explore y compare ambos lados. Palpe todos los huesos, articulaciones y músculos, valorando el tono, el dolor, el calor, la tumefacción y la crepitación. Evalúe las principales articulaciones y el rango de movimientos, tanto activos como pasivos, comparándolos entre sí. Compruebe la fuerza de los principales grupos musculares frente al lado contrario. Y por último, inspeccione la piel y el tejido celular subcutáneo suprayacentes, valorando el color, la tumefacción y la presencia de masas. Valoremos ahora la fuerza muscular. Evalúe cada grupo muscular por separado. Sostenga la articulación y oponga resistencia al movimiento de flexión o de extensión que realiza el paciente. Compare la fuerza de ambos lados y recuerde que existen tablas que valoran el grado de fuerza muscular de forma estandarizada.
Precisamente para estandarizar la valoración usamos los niveles de función muscular. Se trata de una escala de graduación de la fuerza muscular que va de 0 a 5, donde el 0 indica ausencia total de contracción y el 5 corresponde a una fuerza normal contra resistencia. Veamos la exploración de la columna cervical. Inspeccione el cuello desde delante y desde atrás. Valore la alineación y la simetría de los pliegues. Palpe las apófisis espinosas y el tono de los músculos paravertebrales. En cuanto al rango de movimientos, la flexión alcanza unos 45 grados, la hiperextensión otros 45 grados, la flexión lateral unos 40 grados y la rotación unos 70 grados. Finalmente, valore la fuerza del esternocleidomastideo y del trapecio. Continuamos con la exploración de los hombros. Inspeccione el contorno de los hombros, la cintura escapular, las clavículas, las escápulas y los músculos. Con el paciente frente a la pared, pídale que la empuje para observar si aparece la escápula alada. Palpe las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, las escápulas, la apófisis coracoides, el troquíter y la corredera bicipital. Explore los movimientos de elevación, flexión, hiperextensión, abducción y rotación interna y externa y valore la fuerza muscular oponiendo resistencia a la elevación de los hombros. Hablemos del rango de movimientos. Instruye al paciente para que movilice en toda su amplitud cada articulación y grupo muscular. Anote la presencia de dolor o de limitación del movimiento. Pídale que se relaje para realizar movilizaciones pasivas y detectar el tope del rango. Compare los rangos con las articulaciones contralaterales y utilice un goniómetro cuando detecte una alteración para medir el ángulo con precisión. Veamos un hallazgo frecuente: la artritis. Los cambios articulares crónicos producen deformidades visibles y palpables, sobre todo en las manos. Observamos desviación, tumefacción y aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Hay limitación de la movilidad y del rango articular, y la radiografía documenta el pinzamiento del espacio articular y las erosiones óseas. En la cuarta y última parte revisaremos los estudios de imagen. Analizaremos la radiografía, la tomografía computarizada, el ultrasonido y la resonancia magnética y cuándo conviene emplear cada uno. Iniciamos los estudios de imagen con la radiografía, también conocida como rayos X. Es la técnica de primera línea que utiliza radiación ionizante para valorar el esqueleto en conjunto. Es excelente para el estudio de los huesos, permitiendo evaluar fracturas, alineación y densidad ósea. Es rápida, ampliamente disponible y de bajo costo. Y habitualmente se obtienen proyecciones comparativas y en distintos planos. Veamos algunos ejemplos de radiografía en el cráneo y la pelvis. En la primera imagen observamos la cara y el macizo craneofacial. Y en la segunda, la pelvis, donde podemos identificar el ilion, el isquion, el pubis y el sacro. Continuamos con ejemplos de radiografía en la rodilla y el hombro. A la izquierda vemos la rodilla mediante proyecciones seriadas y a la derecha el hombro y la cintura escapular. Pasemos a la tomografía computarizada. Genera imágenes de cortes transversales del cuerpo con un gran detalle óseo tridimensional. Define muy bien las fracturas complejas y la anatomía ósea fina. Resulta especialmente útil en la columna, la pelvis y el macizo facial y permite realizar reconstrucciones multiplanares y tridimensionales.
Aquí tenemos ejemplos de tomografía computarizada. En la primera imagen observamos el maxilar y la arcada dentaria. Y en la segunda, un corte axial de la columna vertebral. Veamos ahora el ultrasonido o ecografía. Emplea ondas sonoras de alta frecuencia. No utiliza radiación. Funciona en tiempo real y es de bajo costo. Es ideal para el estudio de las partes blandas, como los músculos, los tendones y las bolsas. Permite detectar hematomas, desgarros y colecciones líquidas, y ofrece la posibilidad de un estudio dinámico durante el movimiento. Estos son algunos hallazgos ecográficos característicos. En la primera imagen observamos un hematoma con desgarro. En la segunda, un desgarro muscular completo. Y en la tercera, una tendinitis. Finalmente, la resonancia magnética. Utiliza campos magnéticos y ondas de radio y ofrece el mejor contraste de las partes blandas sin emplear radiación. Es superior para el estudio de los ligamentos, los meniscos, el cartílago y la médula ósea. Permite valorar la médula espinal y los discos intervertebrales y ofrece múltiples planos y secuencias según el tejido de interés. Veamos ejemplos de resonancia magnética de la columna. A la izquierda observamos un corte sagital de la columna lumbar y a la derecha un corte sagital de la columna cervical. Y para terminar, ejemplos de resonancia magnética de la rodilla. En la primera imagen tenemos el plano coronal y en la segunda el plano sagital, que nos permite valorar con detalle los ligamentos y los meniscos. Con esto concluimos nuestra videoclase sobre el sistema músculo-esquelético. Hemos recorrido las generalidades, la anatomía regional, el examen físico y los estudios de imagen del aparato locomotor. Espero que esta revisión les sea de gran utilidad en su práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Jorge Almendares y nos vemos en la próxima sesión.